Luego de la primera cuenta pública participativa, el presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, analizó el estado general del acceso público a la información de las instituciones y realizó un balance de lo que se ha hecho y lo que queda también por realizar en materia de transparencia. Jorge Jaraquemada es abogado y presidente del Consejo para la Transparencia durante el periodo 2013-2014. Esta semana, la institución presentó la denominada Cuenta Pública Participativa, actividad en que participó el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. Le quiero dar las gracias, don Jorge, por participar en esta entrevista de Canal Judicial. Por nada. Ustedes como consejo resaltan los mecanismos de participación, incluso como dijimos en la presentación de esta entrevista, la cuenta pública la denominan ustedes como participativa. ¿Nos puedes contar, por favor, cómo se lleva a la práctica estos preceptos de participación ciudadana? A ver, lo que pasa es que el Consejo para la Transparencia tiene un rol muy preciso que tiene que ver con la promoción, ¿no es cierto?, y ser garante del derecho de acceso a la información pública. Y ese derecho nos parece a nosotros que es un mecanismo para la tutela del control social o para permitir la participación y el control social de los actos, de las decisiones de las autoridades. Es decir, es lo que posibilita que la opinión pública, la ciudadanía, se informe adecuadamente, se informe sobre los fundamentos, por qué se decide algo, cómo se decide, por qué se decidió de esa manera y no de otra. Y en ese sentido, y visto en un rol, en una lógica más bien de transparencia inserta en la reforma y modernización del Estado, una política pública en esa lógica, nos parece que tiene mucho que ver con el tema de rendición de cuentas. ¿Y a quién se le rinde cuentas? Bueno, se le rinde cuenta a la ciudadanía. Pusimos a disposición durante todo un mes, en abril de este año, cuando se cumplieron exactamente los 5 años de vigencia de la ley, la cuenta de la gestión anual. Incentivamos a la ciudadanía a que participara con sus comentarios, sus sugerencias, sus opiniones, haciendo críticas, cómo consideraban el proceso de instalación de esta política pública nueva, que es la transparencia, y la gestión del órgano garante del derecho de acceso, como es el Consejo. Y eso implicó que la ciudadanía se manifestó libremente, digamos. Nosotros hubiéramos querido sin duda que hubiera muchísima más participación de la que hubo. En términos numéricos la verdad es que no es tanta, solamente 60 personas o agrupaciones manifestaron opinión, pero la verdad es que curiosamente ese es un estándar bueno para los procesos de participación que nosotros hemos podido observar en otros organismos del Estado en Chile. Lo cual habla precisamente de que estamos en los albores no solamente de la instalación de la transparencia, sino que también en los albores de la instalación o del estímulo de políticas de participación ciudadana. La Ley de Acceso a la Información entró en vigencia el 2009, año también en que se creó y comenzó a funcionar este Consejo. ¿Cuál es el balance que hace usted a 5 años de funcionamiento de esta ley? Obviamente, si uno lo compara con los estándares de experiencias comparadas más maduras en estos ámbitos, se da cuenta rápidamente que nos falta mucho por crecer aún. No obstante ello, digo que ha sido un avance, creo, meritorio. Si nosotros igualmente nos comparamos con experiencias de otros países donde se ha instalado esta política pública, nos damos cuenta que nosotros hemos logrado avanzar en 5 años los que otros han avanzado en 10 o 15 años. En ese sentido es meritorio, ¿no es cierto?, lo que hay, pero todavía queda mucho. Y lo segundo desde la ciudadanía es que está instalada una cierta lógica de la desconfianza, que se traduce en que la gente ve con cierto escepticismo la información que está disponible o que los órganos del Estado disponibilizan para las personas. Desconfianza que se traduce en considerar que la información es sesgada o es incompleta, y en algunos casos de que es muy compleja de entender, y esa complejidad hace que la gente desconfíe de la información. Obviamente que eso es una cuestión probablemente que tiene una raíz mayor
y está relacionado con un proceso de pérdida de confianza de las instituciones en general, ¿ah? en nuestro país. ¿Ah? Y desde el Estado, yo diría que de a poco se ha ido venciendo una cierta desconfianza también, o más bien recelo de los funcionarios públicos que veían en la transparencia una amenaza a su trabajo. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros veníamos de una cultura que privilegiaba precisamente lo otro, privilegiaba un cierto secretismo, una cierta opacidad en la forma en que se adoptaban las decisiones y sobre el contenido de esas decisiones. Es más, si uno va 15, 20 años atrás, probablemente no hubiera sido raro el caso de que una autoridad, después de cumplido su mandato, simplemente recolectara mucha de la información que era pública, porque se había recabado en ejercicio de una función pública, se la llevara a la casa porque consideraba que había una cierta propiedad sobre esa información. Eso está cambiando. Los funcionarios hoy día están empezando a considerar de que la transparencia es un valor que llegó para quedarse, que hay que adecuarse a ella, que es bueno que sean escrutados por la ciudadanía, porque eso mejora el nivel institucional. Y finalmente yo diría en un paso que nosotros quisiéramos que se dé, digamos, como el Estado en su conjunto, que la transparencia es un valor que genera cierta rentabilidad a las instituciones públicas, en el sentido de que mejora la credibilidad y mejora la confianza. ¿Ah? Y estando sumidos en una cierta crisis de confianza, que era muy típica en América Latina, pero que Chile estaba más bien como una isla, pero de un tiempo a esta parte también tenemos esa crisis de confianza ya instalada a nivel general. Y por lo tanto, creemos que la transparencia puede ser un buen antídoto para eso. Un nuevo avance y cambio legislativo en orden a la transparencia está sucediendo este año con la denominada Ley del Lobby y la obligación de transparentar las agendas de autoridades. Usted ha sido crítico por el modelo que se eligió para estos fines. ¿Nos podría explicar las razones que tiene usted para este comentario? La verdad es que yo no soy crítico a la elección del modelo. Yo he señalado que habiendo dos modelos que son bastante polares, el anglosajón o el norteamericano, digamos, y el europeo, que privilegian ejes distintos, acá se optó por una cuestión intermedia y yo creo que no es un problema del modelo, porque para serle bien sincero, ninguno de los dos modelos ha logrado desterrar aquellas prácticas que no son la representación legítima de ciertos intereses, sino que ya son rayanas más bien en el tráfico de influencia o derechamente en la corrupción. Entonces, mi crítica va más bien a que se han generado ciertas expectativas que la ley que se aprobó no va a satisfacer porque no puede satisfacerlas, ¿ya? De partida, me parece que el nombre es un poco ampuloso respecto de la realidad que viene a regular. Se habla de ley del lobby, cuando en verdad la industria, que es el sujeto activo, o sea, los que realizan lobby, no son los regulados. Aquí los regulados son las autoridades a quienes se les obliga a tener una suerte de obligación de transparencia activa adicional, que es publicar sus agendas o las audiencias que conceden. Entonces, lo que yo he planteado, y ahí sí he sido muy crítico, es que hay que moderar esas expectativas. Porque en verdad, creo yo que la ciudadanía, cuando le hablan de la ley del lobby o que va a regir la ley del lobby, están todos muy expectantes que salga el reglamento para que esta obligación nueva se concretice, van a esperar que a lo mejor ciertas cuestiones, digamos, que hoy día la opinión pública tiene una opinión desfavorable, se van a acabar. Y la verdad es que no se van a acabar porque la ley no regula ese ámbito. Para ser bien concretos, si una autoridad quiere, por así decirlo, privatizar su función pública, llevársela para la casa, ¿no es cierto?, bastaría con que no conceda una audiencia, pero tenga una instancia, ¿no es cierto?, informal, más social,
¿no es cierto?, donde pueda conversar ciertos temas que le pueden parecer incómodos en su agenda pública. Bueno, eso no está regulado. Ahora, para serle bien sincero, ninguno de los dos modelos, ni el que regula con un registro exacerbado, bien específico, digamos, de los lobistas profesionales o de los representadores de intereses profesionales, ni tampoco aquel que privilegia más la autorregulación, como puede ser el británico, están en una lógica de eliminar completamente este tipo de conductas. Ninguna la ha logrado, ¿eh? Así que no es una crítica al modelo, en realidad es una crítica más bien a que hay que moderar las expectativas, ¿ya? Porque podemos estar generando una expectativa que se va a ver absolutamente insatisfecha. Y esto yo lo digo como, digamos, como parte involucrada, porque se ha entregado a este Consejo ser precisamente quien deba consolidar la información y ponerla a disposición de la opinión pública. Entonces, cuando todos los ojos se me dirijan a este Consejo diciendo, bueno, ¿y el Consejo qué está haciendo para que estas prácticas no sigan ocurriendo? Bueno, es que el Consejo no tiene facultades para ello, digamos. Las facultades de orden sancionatorias están en otro organismo, que no es el Consejo, pero además nosotros somos un órgano que básicamente lo que va a hacer es consolidar esta información. Por eso no es, en la medida de lo que nosotros estamos obligados por ley A6, hemos tratado de ser lo más facilitadores, lo más ciudadanos posible, y por eso hemos planteado a la autoridad respectiva que ojalá en el reglamento quede claramente plasmado de que el Consejo tiene que recibir esa información de una forma que sea lo más reutilizable posible. ¿Por qué? Porque al día siguiente de que la ley o el reglamento del lobby esté en vigencia, y por ende la ley, yo estoy absolutamente seguro que vamos a tener una larga fila de periodistas, que a lo mejor vas a encabezar tú, preguntándonos, bueno, ¿y quién ha sido la autoridad más solicitada? ¿O cuál es la empresa que ha pedido más audiencia? ¿O quién es el lobista que más audiencias ha solicitado? Y para poder... Y eso es muy lógico, además, que la ciudadanía, porque para eso sí fue hecha la ley del lobby, ¿ya? Pero para eso se requiere que la información que nos entreguen los distintos órganos del Estado obligados por esta ley sea lo más reutilizable posible. Yo no saco nada con publicar un PDF con 60.000 audiencias, ¿no es cierto? Consideremos que son más de 5.000 las autoridades que están obligadas a transparentar su agenda. Entonces, no saco nada con poner un PDF y tú digas, bueno, pero para saber yo quién es la autoridad que ha sido solicitada, ¿no es cierto?, de audiencia más veces, voy a tener que revisar las 60.000 entradas, no parece razonable, ¿no es cierto? Entonces, queremos que la información sea entregada de una forma que pueda ser gestionada con una lógica ciudadana, para que muy rápidamente el ciudadano pueda saber, por así decirlo, en una lógica de ranking, quién es el lobista que más audiencia ha tenido, quién ha sido la autoridad más solicitada, etcétera. Bueno, una de las cualidades del gobierno abierto es que la gente pueda tener acceso al dato y ellos trabajarla y ver la necesidad que estimen conveniente. Quiero consultarle sobre el Poder Judicial. La ley de acceso a la información no es parte, pero sí tiene una comisión y una actividad muy al estándar de la ley para el acceso a información y la respuesta. También en esta nueva ley del lobby, si bien la ley obliga solo al director de la corporación administrativa, se sumaron los consejeros, los ministros consejeros y también altos directivos de esta corporación. ¿Cuál es la evaluación que hace usted de cómo el Poder Judicial ha ingresado a este nuevo mundo de la transparencia? Yo creo que el Poder Judicial ha sido uno de los actores, uno de los poderes del Estado que más rápido y más eficazmente se ha movido en estos nuevos aires, digamos, que soplan en el sentido de ser más transparentes y más abiertos al escrutinio de la ciudadanía. Yo quiero señalar acá algo que yo le agradezco mucho al Poder Judicial, a la Corte Suprema, y que es que cuando nosotros durante el año 2013 los invitamos a formar parte del portal de transparencia del Estado, no siendo un órgano, un poder que estaba obligado a estar, ellos independiente y soberanamente quisieron estar y firmaron un convenio de adhesión y hoy día además están, ¿ya? Porque no solamente es una cosa de firmar el convenio y prestarse para la foto, digamos, que es la parte agradable, sino que además han sido muy prolijos en avanzar y hoy día ya tenemos al Poder Judicial como parte de nuestro portal. Y eso, creo yo, es entender bien
precisamente esta demanda ciudadana de mayor transparencia. La demanda de transparencia de la ciudadanía, claro, se radica principalmente en ciertas áreas o sea, en el Estado y en ciertas áreas del Estado, pero en verdad es una demanda global. La gente quiere más transparencia a todo nivel, quiere más transparencia de las empresas públicas, quiere más transparencia en los contratos, quiere más transparencia en general en la forma en que se adoptan las decisiones. Por lo tanto, a mí me parece muy bien lo que hace el Poder Judicial. Y quiero recordar que hace un tiempo atrás, además, no recuerdo si 1 o 2 años atrás, el Poder Judicial incluso recibió un premio por tener uno de los portales, o el portal, digamos, judicial más transparente de América Latina. Y eso es un dato que me parece relevante. Y sin duda que refuerzan esa conducta de adhesión a estos nuevos valores, a estos, podríamos decir, valores del siglo XXI, que son la transparencia, ¿no es cierto?, el escrutinio ciudadano, el que el Poder Judicial haya ampliado, ¿no es cierto?, estas obligaciones de transparencia de las agendas públicas a autoridades que no estaban consideradas originalmente en la ley. El mundo de la transparencia ha ido avanzando y en esta etapa está la discusión entre la transparencia de la información, pero también la protección de los datos. Nosotros en el Poder Judicial lo vivimos a diario porque la ciudadanía quiere que sus datos sean borrados del sistema digital y de Internet. Quiero saber su análisis sobre este choque de derechos entre la transparencia y la publicidad de los actos y también el derecho a guardar reserva de los nombres de las personas. A ver, este es un tema de la máxima relevancia y es un tema en la cual el Consejo para la Transparencia ha estado siendo actor muy intenso, digamos, en los últimos meses. De hecho, organizamos hace menos de 2 semanas, digamos, un seminario precisamente sobre protección de datos personales. Hemos estado además exponiendo ante el Senado, precisamente por la reforma constitucional que reconoce este derecho a la protección de datos personales. ¿Y por qué es nuestro interés? Porque la verdad es que es por una doble cuestión. Primero, por el diagnóstico de que en Chile el estatuto jurídico de protección de los datos personales, radicado básicamente en la Ley de Protección de la Vida Privada, es una norma que al día de hoy parece precaria, parece un estatuto muy incompleto. ¿Por qué? Por múltiples razones, pero tal vez resaltar una, que yo creo que adolece de un procedimiento efectivo para la tutela de los derechos, y segundo, no existe una agencia autónoma e independiente para encargarse de este tema, como sí existe, por ejemplo, en el tema de la transparencia. Aquí estoy haciendo básicamente el símil. Y la segunda razón por la cual hemos sido muy activos en este asunto es porque nosotros a diario, al igual que en el Poder Judicial, estamos viendo que el ejercicio del derecho de acceso a la información muchas veces implica cuestiones que tienen que ver con protección de datos personales. Ya sea porque recurren a nosotros vía amparo, ¿no es cierto?, que es la acción que pueden impetrar ante el Consejo para ampararse respecto, o sea, para la protección de su derecho de acceso a la información. Muchas veces lo que están haciendo es solicitar acceso a sus propios datos personales o datos personales, por ejemplo, de sus hijos o datos personales a veces de sus parientes directos, en algunos casos parientes fallecidos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Está pasando que la misma ciudadanía está considerando, ¿no es cierto?, que no hay un mecanismo idóneo para accesar esta información. Yo le diría que aproximadamente 1/4 o 1/3 de los amparos que el Consejo ha conocido al día de hoy, que son sobre 9.000 en estos 5 años, tienen que ver directa o indirectamente con temas de protección de datos. Y usted habló de colisión. Yo no sé si hablar directamente de colisión, pero al menos hay una tensión. Uno podría incluso señalar que el acceso a la información y los datos personales, al menos aquellos que están radicados en órganos del Estado, pueden ser una contracara de una misma moneda. Entonces el Consejo permanentemente está llamado a pronunciarse
respecto de lo que uno podría considerar una suerte de habeas data impropio, porque es un habeas data, pero que no es impetrado directamente por la vía idónea, ¿no es cierto?, sino que por la vía de un derecho de acceso a la información pública. Puede haber una cierta tensión, ¿ya?, entre estos dos derechos, la protección de datos personales y el derecho de acceso a la información pública. Y esta tensión el Consejo la ha resuelto mediante un juicio de ponderación, viendo dónde prima, ya sea por especialidad, la ley de protección de datos personales, ya sea una suerte de interés público para privilegiar el acceso a ciertos datos personales que por su particular naturaleza o la situación, las circunstancias que los involucran en esa solicitud, debieran tener un estatus público. Por de pronto es la propia ley la que ha considerado que hay ciertos datos personales de ciertas autoridades que, no obstante serlo, ¿no es cierto?, son de acceso público. De hecho, yo, por ejemplo, como presidente del Consejo o como consejero, estoy obligado a hacer una declaración de intereses, una declaración de patrimonio, donde constan ciertas cuestiones que son obviamente datos personales y que están ahí disponibles y de acceso a cualquier persona que quiera ingresar a la página web. Por último, usted es presidente del Consejo por los años 2013 y 2014. Está saliendo ya de este cargo. Me gustaría saber cuál es su balance de su gestión y cuáles son los desafíos que usted deja para el próximo presidente del Consejo. A ver, el balance de mi gestión yo lo considero positivo. Es difícil que uno sea juez de sí mismo, digamos, pero yo lo considero positivo porque yo creo que nosotros le pusimos el cascabel al gato, por así decirlo, en un par de cuestiones. Y me parece que la más importante tiene que ver con que supimos reconocer que había un déficit de conocimiento de la ley de acceso y que eso implicaba que el derecho de acceso podía elitizarse. Y por lo tanto nos propusimos avanzar hacia la masificación del derecho. Yo creo que las políticas públicas como la transparencia se juegan su efectividad o su eficacia precisamente en la medida que se masifican. Si no hay un derecho masificado, se corre el riesgo de que la política pública se tranque, finalmente, digamos, sea poco efectiva. Y hemos hecho, diría yo, durante este año y medio un sinnúmero de acciones, tal vez la más relevante, ¿no es cierto?, avanzar en una campaña por medios de comunicación masivos, que incluía la televisión abierta, para hacer llegar, no a las personas con mayor grado de ilustración, no a las personas, digamos, que les gusta estar más informadas y por lo tanto tienen mayor cercanía a estos temas, sino que la persona común y corriente, y poder transmitirle que el derecho de acceso a la información, que las herramientas que hay en la ley de transparencia pueden ser muy útiles en su vida cotidiana para saber cómo acceder a un subsidio, cómo acceder a un beneficio social. Yo creo que ahí radica tal vez el principal logro de la gestión que se ha hecho en el último tiempo. Poder avanzar significativamente en la masificación del uso de esta herramienta en la lógica ciudadana, en la lógica de no la preocupación que tal vez podamos tener las personas que estamos más vinculadas a estos temas por distintas razones, de decir, mire, hay que velar porque el Estado implemente políticas, digamos, con un adecuado estándar, que se inviertan los recursos públicos de una buena manera, y hay un control social que es muy necesario y que obviamente es una dimensión muy significativa de la ley de transparencia. Pero hay otra, como decía al principio de esta conversación, que no tiene que ver con esa dimensión, sino que tiene que ver con una cosa mucho más cotidiana. La ley de transparencia me es útil a mí, ciudadano común y corriente, para accesar cierta información que me va a permitir ejercer otros derechos, derechos que me son mucho más cercanos. Y es por eso que también hemos puesto mucho énfasis en los estándares de transparencia de quiénes son la primera cara del Estado frente a los ciudadanos, los municipios, y que lamentablemente
tienen un déficit muy importante en términos de transparencia. Eso en cuanto al logro, por ser muy sintético. Y en términos de los desafíos, bueno, instalar una cultura de transparencia es, yo creo, el desafío mayor. La ley de transparencia, el derecho de acceso a la información y todo lo otro que hemos hablado, ¿no es cierto?, las campañas masivas, avanzar, digamos, a través de que el portal de transparencia del Estado de Chile sea la gran ventana virtual para que las personas no tengan que peregrinar de un servicio público a otro, de un ministerio a otro, buscando información, sino que encuentren todo ahí, puedan hacer sus solicitudes, se las contesten en ese mismo portal, puedan reclamar ante el Consejo y todo en un solo escritorio, por así decirlo. Todas esas cuestiones son muy significativas, pero creo que para avanzar decididamente en la instalación de una cultura, lo que necesita básicamente es compromiso político de las autoridades, de todas las autoridades del Estado. Por eso yo celebro lo que decía antes respecto de la Corte Suprema y del Poder Judicial. Y además requiere una acción constante y decidida. Lamentablemente, todos estos cambios culturales requieren de mucho tiempo, porque lo que buscan finalmente es un cambio en el comportamiento, en la conducta de las personas, tanto los ciudadanos como los funcionarios. Y los cambios culturales son lentos. ¿Ah? Si nosotros miramos las experiencias más exitosas en este tema, vemos que son países que tienen décadas e incluso, en algunos casos, centurias de tradición en este tema de la transparencia. Por lo tanto, yo no me canso de repetir que, a pesar de que han sido unos muy buenos 5 años, de que yo me encuentro muy satisfecho de este año y medio en el que voy a concretar en octubre como presidente del Consejo, yo creo que estamos recién en los albores, en los inicios de la implementación de una política pública de enorme complejidad, de tremenda envergadura y de una relevancia social muy radical. Jorge Jara Quemada, abogado, presidente del Consejo para la Transparencia, estuvo con nosotros conversando en el Noticiero Judicial. Muchas gracias por participar en esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por el interés.